Muy buenas noches, queridos colegas. Les habla el doctor Wenceslao Pesoria y hoy día le vamos a hablar sobre procedimientos para el funcionamiento del consultorio dental post-cuarentena. Ya habíamos estado analizando ciertas variables en anteriores videos y ahora vamos a dar un manual de funcionamiento para todos aquellos colegas que van a aperturar su consultorio, ahora que ya tenemos la luz verde oficial, ¿no? Para poder hacer algún tratamiento de urgencia y de emergencia en la consulta dental. Este video está hecho para darle una orientación, porque realmente en estos momentos hay una gran confusión entre los colegas, qué hacer, qué no hacer, qué elementos de bioseguridad debemos utilizar, cuál es el procedimiento para aperturar, reaperturar en todo caso el consultorio. Entonces hemos creído por conveniente realizar este video que sea más que todo educativo, más que todo que sea una guía que nos ayude a entender algo, este tema tan nuevo, tan confuso, tan propio de esta situación muy particular en la que nos encontramos. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre estas características. Cualquier consulta interna que puedan hacerlo, encantadísimo, pueden hacerlo a mi correo personal, wenceslaquispe@home.com, para que ustedes puedan tener más o menos algún tipo de orientación. También soy actualmente decano del Colegio Ontológico del Callao, y bueno, algunos estudios que realizamos para tratar siempre de mejorar. La actividad de odontología es una actividad esencial. Nosotros, los odontólogos, dentro del periodo de cuarentena, este periodo especial, hemos sido una actividad esencial. Según el decreto 044-2020, nosotros podemos atender durante toda esta cuarentena sin mayores problemas, porque somos una carrera médica, una carrera médica esencial, ¿no? Acá está el decreto supremo, ¿no? El 044 del 15 de marzo del 2020, ¿no? Y la cual señala artículo 4.c, asistencia a centros y servicios, establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico en casos de emergencias y urgencias. Entonces, sí podíamos haber atendido normalmente durante la cuarentena o en ese estado de emergencia. Luego de esto apareció la resolución ministerial 239, la famosa 239-2020 de MINSA, en la cual se nos habla a todos, así a todas las empresas, a todos los sectores, que tenemos que hacer un lineamiento para vigilancia y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición al COVID-19. Acá está la 239, ¿no? Y se resuelve aprobar este documento técnico. Es una resolución ministerial del 28 de abril del 2020. En donde, en el artículo 7.12, en todo centro laboral, cualquier empresa que quiere empezar a trabajar, cualquier consultorio, cualquier organismo que quiere empezar a trabajar, debe cumplir este plan para vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, ¿no? El mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, en un plazo máximo de 48 horas. Y en el artículo 7.16, el plan de vigilancia, ojo, en el trabajo será accesible a las entidades de fiscalización como su salud y SUNAFIL. Es decir, este plan, ¿no? Este plan de vigilancia que estamos obligados a remitirlo al Ministerio de Salud, ¿no? Va a ser supervisado por el mismo SUSalud o por el mismo SUNAFIL, ¿no? Para que se cumplan adecuadamente las normas. Cualquier empresa grande, chica, de más de 50, 100, 5.000 trabajadores o de un trabajador debe cumplir con este plan y que va a ser fiscalizado. Eso es lo importante que debemos tener en cuenta, porque la importancia de este plan es que existirá una supervisión, ¿no?
Es poco probable que MINSA pueda ir, es poco probable que la DIRES, que la DIRESA pueda ir a nuestros consultorios. En estos momentos, todo el personal del Ministerio de Salud, de la DISA, está prácticamente trabajando para el COVID, pero ¿ustedes creen que puedan hacer una supervisión? No. Quien sí lo puede hacer es su salud, que normalmente lo hace bajo denuncias específicas, o si no, SUNAFIL. También las municipalidades tienen la potestad de poder supervisar para que nosotros podamos tener ese tipo de requerimientos que pide el ministerio para todas las empresas que quieran reaperturar, ¿no? Reaperturar su consulta. Entonces acá está la evaluación de la condición de salud del trabajador, se identifica en el puesto de trabajo, se aplica a cada trabajador que va. Es decir, si tú quieres reaperturar tu consultorio, tiene que ser aplicado contigo en el anexo número 2, famoso anexo número 2, en la cual se tiene que hacer una declaración jurada con nombre, con firma. Si hemos tenido fiebre, si tenemos tos, si tenemos flema amarilla, si hemos tenido contacto con algún contagiado, si estamos tomando alguna medicación. Esto se remite al ministerio para que quede ahí. Es decir, si nosotros estamos contagiados, ¿no? Somos portadores y nosotros decimos que no estamos contagiados, pues después va a haber una sanción. Y también es importante que en el punto número 4, que se menciona que tenemos que realizarnos las pruebas serológicas o moleculares según las normas del Ministerio de Salud. A todos aquellos que reingresan o se reincorporan a los puestos de trabajo, sobre todo en muy alto riesgo y mediano. Es decir, en síntesis, si nosotros queremos reaperturar nuestro consultorio, tenemos que hacernos la prueba del descarte serológica o molecular para el COVID-19 y hacer un informe al MINSA del resultado de esta prueba. Entonces, es importante tanto la declaración jurada como la prueba para todos aquellos colegas que quieran aperturar su consulta. Acá está el anexo, el famoso anexo número 2. En esta resolución ministerial también está hablando de los equipos de protección personal, que básicamente se manejan todos. Vamos a hablar también de la directiva sanitaria número 100, específicamente para odontólogos, pero acá estamos diciendo que nosotros, si somos de muy alto riesgo, tenemos que tener, pues, el respirador, ¿no? KN95, N95. Debemos tener el protector facial, ¿no? Gafas de protección, guantes, el traje de protección biológica, que puede ser el mandil, ¿no? Y botas para protección. Eso es lo que nosotros debemos tener, eso es lo que dice la resolución. Y este es el anexo número 4, que es el famoso plan de vigilancia, que tenemos que hacerlo con todos los datos de nuestros consultorios para hacer en un documento, luego pasarlo a PDF y enviarlo a MINSA. Todos esos datos acá, datos del trabajo, datos de la empresa, introducción, objetivos, nómina de trabajadores, así cuántos trabajadores, si somos solamente un solo dentista, pues es nuestro nombre y listo. Y los procedimientos que se va a realizar, es decir, acá se tiene que mencionar todos los procedimientos que prácticamente están en esta resolución desarrollada. Definitivamente nosotros tenemos prácticamente todo estructurado. Entonces yo no creo que sea mucho problema porque prácticamente es tomar los tips o los elementos que dicen esta resolución e irlos desmenuzando y adecuándolo a nuestra consulta. ¿Ok? Después también se promulgó la resolución ministerial 265, 2020 del MINSA, porque se mencionaba en la anterior resolución, la 239, que tendríamos que contratar, así tengamos un solo trabajador, un enfermero, un médico. Entonces se hizo el cambio por gestión justamente de todos los colegios profesionales, también del colegio ontológico, por supuesto, en la cual se menciona en el artículo 6.1.22 el responsable de seguridad. Es un profesional de la salud u otros
que cumple la función de gestionar la vigilancia y salud de los trabajadores. ¿Sí? Antes se nos pedía que fuera una enfermera, o sea, un médico, y ahora se amplió que sea cualquier profesional de la salud. Entonces, un odontólogo puede realizar este tipo de trabajo en su consulta, en donde tenemos, por ejemplo, nuestro consultorio. Es un elemento muy importante porque se puso énfasis que nosotros como odontólogos somos profesionales de la salud. Luego de esto, apareció la Directiva Sanitaria número 100 del MINSA, específicamente para nosotros los odontólogos, ¿no? Manejo de la atención estomatológica en el contexto de la pandemia en el peruano el 15 de mayo del 2020. O sea, hace prácticamente 14 días. Ya ha habido varios videos sobre esto, los propios amigos de MINSA se han encargado de tratar de explicar, ¿no? Es bastante amplio las directivas, y yo solamente voy a mencionar algunas pautas específicas, tratando de ser un poco más educativo, tratando de enseñar los puntos concretos a los colegas. Se menciona en lo que es la emergencia estomatológica y la urgencia estomatológica, ¿no? Emergencia estomatológica es cuando la vida de una persona peligra, porque de repente está sangrando de una molar, está saliendo una herida en la cavidad bucal, está sangrando profusamente y no se detiene, pues ahí depende la vida de la persona. Una infección bacteriana, una celulitis difusa, también que le impide respirar, que le impide llevar su vida normal, o puede ser también un trauma de los huesos, una fractura mandibular, una fractura maxilar. Eso es una emergencia, que lo vemos también en algunos consultorios, pero siempre se deriva a los hospitales. Y la urgencia estomatológica es en la cual que el paciente refiere un dolor intenso o hay un riesgo de infección, pero que deben ser tratados o pueden ser tratados en la consulta. O sea, la vida no peligra del paciente, pero sí hay dolor, hay infección y eso debe ser controlado. Y acá pues se menciona en las urgencias patológicas todos los elementos, ¿no? Todos los ítems, ¿no? Que se puedan realizar, ¿no? Dolor dental, pericononitis, oseitis, acceso, fractura de dientes, ¿no? Cementaciones de coronas que si se han, por ejemplo, se han salido, biopsia, una caries dental intensa o defectuosa que le está raspando, alguna restauración que le cause dolor, colocar algún provisional, retirar una sutura, ajustar una prótesis, reparar una prótesis, ¿no? Reemplazar una medicación intraconducto en un tratamiento de endodoncia, o un recorte, ajuste, un alambre de ortodoncia, por ejemplo, que le está causando una lesión a los pacientes. Ahora que se han visto que han regresado muchos los pacientes después de 60 días, pues con braques retirados, con alambres que están lesionando la mucosa. Ojo, dentro de esta directiva, nosotros tenemos que notificar si nosotros encontramos dentro de nuestros trabajadores o dentro de los pacientes que podemos atender algún posible enfermo de COVID-19. Y tenemos que notificarlo, ¿no? Tenemos que notificarlo al Centro Nacional de Epidemiología y Prevención de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Entonces, tenemos que dar ese informe, no es que de frente atendemos y sin nada tenemos, porque nosotros somos parte del sistema integrado del COVID, o sea, parte integrante de la revisión de los pacientes. Si detectar a algún paciente que tiene COVID, podemos nosotros derivarlo al MINSA o informarlo al MINSA para que se haga el control, para que no tenga mayor contacto este paciente, ¿no? Y acá en esta directiva pues establece el tema de las citas, por ejemplo en el anexo número 3, en la cual presenta inflamación, si es inflamación restringida, ¿no? O se extiende al ojo,
una serie de preguntas que van a determinar si el paciente pues definitivamente requiere una atención, porque puede ser una emergencia o puede ser una urgencia, ¿no? Luego, también se tiene que hacer un triaje con el anexo número 4, un cuestionario para el triaje COVID. Eso tiene que ser obligatorio, eso tiene que estar adosado. Si tenemos pacientes, ese cuestionario tiene que estar adosado en la historia del paciente, ¿no? Que tiene que habérsele preguntado si ha presentado sintomología, si ha tenido contacto con una persona sospechosa. Todo eso hay que preguntarle y tiene que estar adosado en la historia del paciente obligatoriamente. ¿Sí? Acá está el riesgo de nosotros que estamos expuestos, ¿no? Definitivamente nosotros estamos en el riesgo muy alto de exposición, porque estamos a 20 centímetros del paciente, nosotros estamos ingresando a la cavidad bucal, imagínense, donde pues la cavidad bucal es una zona de transmisión, ¿no? Y es por eso que nuestra función de odontólogos está en el riesgo muy alto para exposición de COVID. ¿Ok? Y también tenemos que tener en cuenta las recomendaciones, ¿no? Si nosotros queremos hacer la telemedicina, ¿no? La teleodontología, se tiene que hacer las citas por teléfono. Nos pueden llamar, nosotros contestamos y tenemos que decirle al paciente que tiene que cumplir con un horario de la cita, no acudir acompañado, salvo que sea menor de edad, acudir al estacionamiento con dientes cepillados, acudir al consultorio con mascarilla, llegando al consultorio lavarse las manos por 20 segundos con jabón y luego también limpiarse con alcohol en gel o en líquido. Mantener 1 metro de distancia a más en la sala de espera o dentro del consultorio y solamente se podrá realizar tratamientos de emergencia y urgencia. Eso hay que avisarle al paciente por teléfono, porque las citas son por teléfono. No es que nosotros vamos a abrir nuestro consultorio y atender a todos, todo tiene que ser por citas. Y ese es el primer contacto que tenemos que hacer con los pacientes y se tiene que hacer todas esas preguntas y todas esas indicaciones para que el paciente ya venga con todas estas indicaciones preestablecidas. Ojo, el cirujano dentista tiene la categoría de muy alto riesgo de exposición. Ok, entonces nosotros también tenemos que tener cuidado porque se hace referencia a un alto riesgo de transmisión. Por consiguiente, nosotros debemos estar muy prevenidos. Por eso se pide las pruebas para que nosotros no estemos infectados. Y cumplir una serie de requisitos de bioseguridad para que no nos contagiemos y que tampoco nosotros podamos contagiar a los potenciales pacientes que puedan venir. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, como lo estamos diciendo, somos de muy alto riesgo. Y entonces, ¿no? Ya hemos hablado del anexo número 5, que las citas, si son telefónicas, se le va a hacer esas indicaciones para cuando el paciente venga, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la referencia a la sala de espera, ¿no? En la sala de espera, cómo va a ser la situación en la sala de espera, ¿no? El metro de distancia, debe haber algunos avisos para saber qué es lo que tiene que hacer, el tomarle la temperatura, el hacer el cuestionario, el consentimiento informado, el aplicarle pues el alcohol, una serie de elementos que hagan que la sala de espera pues sea el momento más adecuado y que no exista un contagio en sala de espera. Por eso se dicen que son con citas, para que no se junten los pacientes. ¿Sí? Entonces, en el anexo número 6, como estamos hablando, la cartilla, ¿no? Cumplir el horario establecido, no cubrir acompañado, cubrir el estacionamiento con mascarilla, lavarse las manos, mantener 1 metro de distancia, ¿no? Avisar al personal
del consultorio en la cual se presente sintomatología respiratoria, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, y si tose, pues cubrirse con el codo y usar pañuelos desechables, ¿no? En nuestros servicios higiénicos, porque si va a venir el paciente, le vamos a tomar todas estas precauciones, pues sí, le vamos a remitir al servicio higiénico para que se lave las manos, que tiene que ser, pues, tiene que haber, pues, jabón líquido, antibacterial, toallas, pañuelos de papel desechables, tachos, ¿no? Y todo debe estar totalmente, pues, limpio, ¿no? Y colocar inclusive un cartel visible para indicarle de cómo tiene que hacer el lavado de las manos. Eso tiene que ser en nuestros servicios, en nuestro servicio higiénico. Y también nosotros tenemos que estar protegidos con el famoso equipo de protección personal, EPP o EPPI, ¿no? Entonces, eso acá tenemos que ser muy concretos. Nosotros tenemos que invertir lo mejor posible para que nuestra protección sea muy eficiente. Como somos proclives a un alto riesgo, pues nuestra protección tiene que ser muy alta, ¿no? Y el esquema que tenemos en este lado es el anexo número 8 que dice cuáles son los elementos que debemos nosotros tener para la atención. Lavado de manos siempre, de paciente y paciente, por favor, lavado de manos de nosotros mismos, ¿no? Nuestras batas, ¿no? Nuestras mascarillas N95 o similares, puede ser la KN95, que cuesta muchísimo menos y que es más accesible y que tiene las mismas funciones. Tiene que haber un protector facial, ¿no? Puedes tener también un anteojo facial. Si tienes el anteojo y tienes el protector, espectacular, ¿no? Sin embargo, yo lo menciono que el protector facial, la máscara facial es obligatorio porque a veces pues la jeringa triple, algo, se mancha y debemos proteger. El protector facial nos cubre la vista, la nariz y la boca. Entonces, aparte de la mascarilla, por supuesto. Entonces, pero nos da una mayor seguridad de un posible contagio de un paciente. Y por supuesto los guantes, ¿no? Definitivamente eso se tiene que hacer. ¿Qué cuidados dice la directiva sanitaria para el paciente? Pues es obligatorio de un campo descartable y el uso de lentes y gorro es opcional. O sea, digamos las cosas que son claras. Estamos explicando la directiva sanitaria que da el Ministerio de Salud, que es el que rige todas nuestras normas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que dice que el campo para el paciente, si podemos ponerle protector, gorro, zapatos, batas, perfecto sería. Pero la directiva no lo pide, ¿no? Entonces, debemos cumplir la desinfección y esterilización señaladas en la resolución ministerial número 1470. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que el anexo número 10 de esta directiva sanitaria nos habla de la limpieza, de la desinfección, de la preparación y empaque y de la esterilización. Normalmente los odontólogos, ¿no? A diferencia de los médicos, porque los médicos solamente hacen consultas, nosotros hacemos procedimientos, hacemos consultas y procedimientos. Pero más hacemos procedimientos. Entonces nosotros tenemos mucho conocimiento de esto, de la limpieza, ¿no? De la limpieza de los instrumentales, qué tipo de material usar, la desinfección, la preparación del empaque, la esterilización. Acá está específicamente de todo lo que tenemos que hacer. Debemos ser rigurosos en esta parte para evitar el contacto del instrumental con paciente y paciente. Es imposible que usemos un material y que lo podamos usar ese material en otros pacientes. Eso sería algo gravísimo. Felizmente que nosotros los odontólogos sí tenemos altos niveles de bioseguridad en este campo por los procedimientos que se hacen, ¿no? El personal de atención estomatológica deberá identificar los dispositivos críticos y semicríticos o no críticos, ¿no? Debemos saber cuáles son los críticos, ¿no? Que son
instrumentos quirúrgicos, raspadores, fresas, ¿no? ¿Y cuál es el método de esterilización o cómo tiene que ser el procedimiento? Los semicríticos, los espejos bucales, cubetas de impresión, y los no críticos, por ejemplo, el cabezal del equipo de rayos, un arco facial u otro. Entonces, este anexo nos explica cómo es el manejo para cada tipo de instrumental. También el anexo número 7 nos habla de cómo se obtienen las soluciones de los elementos que vamos a utilizar para limpieza y desinfección. Y algo rápido, ¿no? La limpieza y desinfección, agua, jabón, detergente, alcohol, y cuál es dónde debemos utilizarlo, el amonio cuaternario, los derivados, la lejía y el agua oxigenada. O sea, realmente para la limpieza y desinfección realmente tenemos que usar cosas que relativamente no son tan caras. Acá lo más caro es el amonio cuaternario. El alcohol ha subido el doble. La lejía ha subido un poco, pero es más o menos de manejar. Y el hidróxido, el agua oxigenada, pues está dentro de un promedio. Pero miren, tenemos cosas, tenemos elementos que nos da el ministerio como indicación que definitivamente nos permite trabajar bastante en el consultorio para tener una desinfección bastante adecuada. También nos habla de los procedimientos de urgencia, la directiva, con respecto a la radiografía intraoral, los tratamientos restauradores, los tratamientos endodónticos, los tratamientos quirúrgicos, tratamientos periodontales, rehabilitación y prótesis, ¿no? Para procedimientos ortodónticos. Todos estos procedimientos que son de urgencia. Eso es lo que tenemos que estar definiendo. Entonces, las disposiciones de esta directiva, miren ustedes, tenemos que tener entonces las precauciones en qué elementos en la higiene de las manos, por favor. Es algo tan sencillo que tenemos que hacernos la higiene de 20 segundos como mínimo de lavado de manos. El uso de equipos de protección personal, el EPP, ¿no? El manejo de la tos, seguridad con los elementos punzocortantes, inyecciones seguras, instrumentos estériles y nuestras superficies limpias y desinfectadas. Todas las superficies, ¿no? El sillón dental, la escupidera, las lámparas, las luces, el taburete, todo tiene que estar totalmente desinfectado, limpio. Entonces, limpiar y desinfectar. Entonces, ese es un elemento que de repente en donde tendríamos que nosotros abocarnos más. No es tan complicado, lo único que sí nos demora un poco más de tiempo, pero es algo necesario entre paciente y paciente. También, por supuesto, tenemos que tener pues una ventilación natural, bastante ventilación para dispersar los aerosoles. Algo que se ha estado manejando mucho con respecto a las mascarillas, bueno, eso es una información de la ADA que también la ha tomado de la directiva, lo he puesto acá en el original, que dice, ¿no? Las mascarillas N95 tienen un nivel de riesgo bajo, ¿sí? Las KN95 también un nivel de riesgo bajo. En cambio, las mascarillas quirúrgicas, esas que usábamos anteriormente, pues sí tienen un riesgo moderado. En términos prácticos, estas mascarillas quirúrgicas, pues simplemente evitan que nosotros contaminemos a otra persona. Si yo me coloco una mascarilla, yo evito que yo pueda contagiar a otra persona, pero la persona me puede contagiar a mí. En cambio, con las N95, las KN95, evitamos que nosotros podamos contagiar a un paciente y que también el paciente nos pueda contagiar a nosotros. Entonces, el nivel de riesgo es bajo, ¿ok? Entonces, definitivamente, N95, KN95 o similares son las que tenemos que estar trabajando obligatoriamente en la consulta. El anexo 11 nos implica el consentimiento informado que todo paciente que va a realizarse un tratamiento odontológico de urgencia tiene que firmar. ¿Ya? Cuando venga pues la supervisión de su NAFIL, ¿no? Perdón, de su salud, pues van a pedir eso. Si algún paciente, ¿qué es lo que puede suceder? Dice, yo me contagié en el consultorio dental, pues acá ha hecho
Acá está el consentimiento. Mientras nosotros tengamos más herramientas en decir que hemos hecho un correcto seguimiento del paciente con nuestras medidas de seguridad, es más difícil que los pacientes, por ejemplo, nos puedan poner una demanda, porque el paciente puede haber mentido. Si no tenemos esto, el paciente pasa directamente, puede decir, a mí me infectaron en el consultorio. De repente no le hicieron esto, pues, y eso es una duda razonable. Ese es el gran problema. El problema es legal también. Entonces tenemos que tener estos elementos. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Pues el mandilón o bata, ¿sí? Dice mandilón o bata, ¿no? Descartables, se pueden considerar el uso de overoles, ¿no? No se recomienda que los profesionales utilicen la misma bata para un paciente COVID y para otro paciente no infectado. ¿Se puede reutilizar? Sí se puede reutilizar. La bata de tela será lavada a máquina con agua caliente y detergente para ropa. Si no es posible el lavado a máquina, la bata puede ponerse en remojo en agua caliente y jabón en una tina grande removiendo un palo sin salpicar. Después la prenda se deja en remojo en una solución de hipoclorito de sodio durante 30 minutos. Por último, se debe aclarar con agua limpia y dejar secar por completo al sol. Es decir, la misma directiva nos está diciendo que podemos reutilizar. Entonces, la idea sería tener mandilones que sean, pues, lavables. Porque imagínate tú que tengas estos mandilones que son totalmente descartables, que no vas a poder reutilizar, entonces 12 soles por cada paciente es bastante alto. Más los guantes que están como 45 soles o 50 soles, la caja de guantes, pues imagínate, es un costo bastante alto. Estamos hablando de la directiva sanitaria, es lo que está diciendo MINSA y sobre esto tenemos que nosotros seguir sus indicaciones. ¿No? Desechar la bata cuando se moja, se mancha o cuando hay salpicaduras de productos químicos. Con respecto a los respiradores, porque los N95, los KN95 son respiradores, ¿no? El manejo para la reutilización, uso prolongado y descontaminación de las mascarillas debe realizarse según se recomienda para respiradores de la resolución ministerial 248.2020. Los anteojos o gafas protectoras, ¿no? Se recomienda desinfectar previamente la superficie antes de reutilizar las gafas. Las gafas deben limpiarse con jabón, detergente, agua y después desinfectarse con hipoclorito de sodio por 10 minutos. No es que tú ya entre paciente y paciente ya le pasas el alcohol y lo limpias inmediatamente, no. Tienes que pasar el alcohol o dejar en sustancia por unos 5 o 10 minutos. Porque si lo pasas rápidamente, pues no estás eliminando el virus. Tienes que dejar que ese desinfectante actúe sobre el COVID para poder. Entonces tendrías que tener otros anteojos o varios anteojos o varias máscaras faciales de protección. ¿Sí? ¿No? Los protectores faciales que también están con las indicaciones de reutilización. Entonces, por favor, podemos utilizarlos, sí, y podemos reutilizarlos, sí, pero siguiendo las indicaciones. Eso es algo importante. Yo no puedo trabajar con un protector facial y paso con otro paciente sin haberlo, pues, mínimamente desinfectado el protector facial. Y si estamos hablando que es con 10 minutos, pues imagínate, tendremos que utilizar otro protector facial mientras que el que hemos utilizado con un paciente, pues, está desinfectado, ¿no? Entonces, esos criterios de seguridad son los que tenemos que tener en cuenta para poder realizar nuestra práctica con pacientes de urgencia. Entonces, yo les recomiendo que lean la directiva sanitaria, está colgada en las redes, es amplia, pero es bastante sucinta. Yo he hecho un resumen, básicamente, para que pueda entender si lo podemos aplicar directamente en la consulta. Entonces, si ya hemos tenido como referencia la directiva sanitaria, ya nos hemos prohibido de todos los elementos de bioseguridad, de la limpieza, pues es hora de hacer nuestro plan de vigilancia, de prevención y control de COVID. ¿Cómo se hace esto? En el anexo del 239 está esto, el anexo 4, y acá tenemos que poner todos los datos de la consulta, ¿no? Datos, dónde queda el servicio, la nómina si eres tú el único, pues tu nombre, y todo lo que tienes que hacer tú
con respecto a la limpieza, desinfección, identificación de síntomas, lavado de infección de manos, sensibilización, todo eso. Y como les dije, prácticamente estas pautas están en la misma resolución ministerial 39. O sea, simplemente tienes que revisarla bien y cada punto está disgregado en 5 o 6 puntos más. Entonces, lo tomas y le dices, yo puedo utilizar esto y aplicarlo en mi consultorio. Es así de sencillo, no es tan complicado. Definitivamente sentarse, analizarlo bonito y realizarlo. No es tan complicado. De repente la parte más complicada es ver el tema del presupuesto, porque tú tienes que poner acá, te están pidiendo en el punto número 10, te están diciendo qué es lo que vas a utilizar. Termómetro infrarrojo, ok, ¿cuánto me cuesta el termómetro infrarrojo? Vamos a utilizar mandiles, ya voy a comprarme 20 mandiles o 10 mandiles, cada uno vale a 12 tanto. Las gafas, ¿cuánto me cuesta? Voy a tener que tener unos 5 protectores faciales, ya me cuesta cada uno 25 soles. Yo tengo que utilizar alcohol, tanto de alcohol, amonio cuaternario, tanto, eso hay que ponerlo, punto por punto de todo. Voy a utilizar ultravioleta, también me cuesta tanto. Entonces, creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué lo voy a utilizar? Y ponerle la cantidad que se está usando. Luego de haber hecho nuestro plan, tenemos que hacer la inscripción en el Siscovi-Minsa a la página saludtrabajo.minsa.gov.p. Entonces, cuando ingresas a este link, te va a aparecer esta plataforma y entonces nosotros tenemos que marcar la de empresas, ¿no? Y hacer clic en ingresar. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Luego aparece este cuadro, Luego aparece este cuadro en lo dice todos los sectores que más o menos están trabajando, ¿ok? Todos los sectores que están trabajando en estos momentos. Dices, ¿dónde estás? Establecimiento de salud acá. Haces clic acá y aparece sí, y luego marcas el sí acá. Clic. Y luego aparece un formulario que te pide datos generales de la empresa, acá pones tu RU, todos tenemos RU que empieza con 10, o si tenemos una clínica que trabaja como persona jurídica, empieza con 20, los datos, tú llenas acá tu RU que inmediatamente salen todos los datos prácticamente, la dirección. Luego datos de representante legal, tus datos acá, ¿sí? Y luego los datos de la solicitud. Como tú has marcado salud, inmediatamente ya viene asistencia, centros de servicios y establecimiento de salud. Pones tu sector, que es Ministerio de Salud, tu proyecto, acá pones pues el nombre de tu consulta, cómo se llama, ¿no? Y acá adjuntas en plan de lineamientos ese plan que lo hemos visto hace poco, de varios puntos, ¿no? Que lo has hecho de repente en Word, lo pasas a PDF y lo subes acá. Seleccionas el archivo y lo subes de tu computadora y se va a enganchar. Y también existe la nómina de trabajadores. Acá tú bajas una plantilla que está en Excel. Si tú eres el único dentista que trabaja en tu consulta, pues pones tu nombre, tus datos, ¿no? Listo, lo guardas en Excel y de ahí lo subes a esta plataforma. Así de sencillo. ¿Ya? No es tan difícil. Yo realmente tuve problemas acá en la fecha, porque yo utilizaba este calendario, porque aquí salía, ¿no? Yo he nacido el año 1966, buscaba el 66, el mes y el día, pues si me salía imposible. Tenía que hacer esto. Tenía que poner 28 día guión 12 guión 1966. Así como figura en así como figura acá, ¿no? Día, mes y año. Si utilizan ese calendario, le va a salir error, error, error. Luego marcan no soy robot y luego enviar. Y automáticamente esa información va a ir al Ministerio de Salud, ¿no?
Y luego, ya después de varios días, 2, 3, 4, 5 días, te aparece pues tu formulario que estás tu constancia de registro y que ya estás con todo este tema. Entonces con esto ya recién puedes tú definitivamente trabajar. ¿Cuál es el problema? Que tienes que tener un registro IPRES. Porque si no tienes registro IPRES, no vas a poder hacer, te van a decir, señor, usted no está registrado en IPRES, entonces no le podemos dar el pase para su trabajo. Es así de sencillo. Entonces, yo entiendo que existirán una serie de inconvenientes, doctor, pero porque ahora pues hemos ido a preguntar justo para hacer este tipo de video, hemos ido a preguntar, las IRIS no están funcionando, están ahí los trabajadores, los médicos, odontólogos de las IRES, de las DIRESA, pero no salen a campo. Están abocados no solamente al COVID, nada más. Entonces, si quieres presentar ahorita tus documentos para que te hagan tu visita, para tener la resolución de trabajo de la DIRIS o la DIRESA, pues no lo vas a poder hacer hasta que termine esta cuarentena. Entonces, eso es lo lamentable en este sentido, ¿no? El tema es que se pueda poder trabajar en forma solamente aquellos que tienen pues el registro impreso. Yo creo que será el 20% nomás de odontólogos, no creo que sean más. Entonces hay una gran limitación, ¿no? Es la situación que ha sucedido en estos momentos y esas son las reglamentaciones que pueden existir en estos momentos. ¿Cuáles son las recomendaciones, no? Que, por favor, cualquier inversión que hagan en bioseguridad es muy, muy importante, ¿no? A veces veo que le ponen no sé qué, que ponen una cosita, otra cosa, bueno, es bastante interesante, pero esto va sumando. Va sumando. Imaginen ustedes si van a empezar a trabajar el tema, bueno, las mascarillas, ok, una mascarilla le puedes dar pues un trabajo sostenible, pero los guantes es el problema. Ahorita están los guantes 50 soles, 45 soles, 40 soles, ¿no? O sea, cada par de guantes está más o menos 80 céntimos o un sol. Si trabajas con 5 pacientes, son 5 soles solamente en guantes. Y eso es lo que va sumando los mayores costos. Cuando hemos hecho nosotros nuestro presupuesto de bioseguridad ha salido bastante fuerte, ¿eh? No es algo barato que se ha tenido que invertir, ¿no? Pero, y ahora sí, inclusive falta el tema de las pruebas, ¿no? De las pruebas serológicas, ¿no? Moleculares, que no te bajan de 150 soles en estos momentos, ¿no? Y que si tú trabajas con una 60 y si trabajas con otro doctor, pues todos tienen que tomarse la prueba, porque si no, no vas a poder trabajar. Entonces, ojo, alguna recomendación, cuando manden ustedes acá en esta planilla, solamente pongan los que están en planilla específicamente, porque si tú pones a personas que de repente trabajan parcialmente o cuando están en planilla, ojo que esto lo va a supervisar su UNAFIL. Lo va a supervisar su salud, pero también lo va a supervisar su UNAFIL. Entonces, si no está en planilla, tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de procedimientos. Yo les quiero agradecer por su tiempo. Definitivamente, nosotros queremos orientar a los colegas, ¿no? Básicamente lo del Callao, porque yo represento a los odontólogos del Callao, en la cual les tratamos de darle alguna orientación, ¿no? Si tienes tu consultorio en tu casa, pues ni modo, pues no creo que tengas licencia, no creo que tengas registro, no creo que tengas pues absolutamente nada, ¿no? Pero lo que sí yo les voy a recomendar, por favor, que la bioseguridad no escatimen en cualquier esfuerzo. No escatimen en cualquier esfuerzo porque nuestra salud es muy importante, ¿sí? Para poder trabajar. Sé que se vienen tiempos difíciles para odontología, pero en donde tenemos que primero conocer cuáles son la realidad, lo estoy mostrando, y de acuerdo a eso tenemos que tener una idea de poder trabajar adecuadamente la odontología.
Eso hay que tener en cuenta. Ahora, veamos, por ejemplo, que en estos momentos han aparecido personas que han estado vendiendo, creando, ¿no?, aparatos de bioseguridad, elementos de bioseguridad. Es muy interesante. O sea, nosotros tenemos, pues, mucha creatividad, definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha tratado de suplir. ¿Qué va a pasar con el tema de estos gastos de bioseguridad, los mandilones, las vacas, los mamelucos, las mascarillas, los guantes? Va a bajar, porque ahorita pues todas estas mascarillas, mandilones se las están trayendo por avión de China. Y realmente que el flete en avión es bastante caro. Tendremos que esperar, posiblemente ahora el próximo mes ya vengan las importaciones en barco, que son mucho más económicas, y yo creo que va a haber una estabilización del precio, ¿sí? Que se va a estabilizar ya un poquito más como para que pueda ser bastante accesible, ¿no? El otro elemento que tenemos que tener en cuenta también es el miedo de las personas. Casi un tercio de nuestros pacientes tienen miedo de ir a la consulta. ¿Cómo será? ¿Atenderá bien? ¿Tendrá bioseguridad? ¿No? Entonces, eso es importante también tener en cuenta. Y el otro problema es la recesión. Muchas empresas han cerrado, muchas discotecas, turismo al agua, personas que trabajan en aeropuertos, líneas aéreas, terrible. El mismo Gamarra no está funcionando por varios tiempos, imagino, no sé cuándo vamos a empezar. Entonces, hay un tema de recesión que hay que tener en cuenta, porque no pensemos de que si aperturamos nuestro consultorio vamos a trabajar al 100%, ¿no? En facturación estaremos 30%, con mucha suerte el 50%. Entonces, al 50% es lo que trabajamos en enero, febrero, y eso hay que tenerlo en cuenta para tener una idea de qué es lo que se nos viene. Es como hacer una extracción, tenemos que decirle la verdad al paciente: mira, este es así, ya. La furca está fracturada, pues sí, la única solución lamentablemente contundente es que extraer. Esta es la forma de decir las verdades para que todo el mundo tenga una idea más o menos qué es lo que se va a hacer. Yo les quiero agradecer por su tiempo y encantado, ya saben, el correo electrónico, ¿no? Para poder, o en el Colegio Ontológico del Callao también estamos tratando de dar orientaciones de este tipo para cualquier información. Les agradezco por su atención y nos estamos viendo en otra ocasión en una guía para todos ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.